Pues muy bien, yo creo que la plática fue interesante, vamos con unos minutos de retraso, pero pues las mismas sesiones de preguntas y respuestas nos llevan a esto. Pues ahora le toca la plática, que estoy nuevamente seguro de que nos va a ser grato y nos va a sorprender con todas las aplicaciones de Brixton Stratton. Brixton Stratton ya todas las sucursales lo tienen, todas las sucursales han tenido plantas en exhibición, plantas de luz a generación de gas o aplicación de gas para usarse en casas, en residencias principalmente. Y bueno, para esta plática está con nosotros un amigo pues, personal y amigo de todos ustedes, Fernando Neve. Entonces, Fernando, pues te agradezco mucho que estés aquí y pues te dejo para que puedas platicar con todos ellos. Al contrario, Sergio. Bienvenido, gracias. Gracias por la invitación. Ahí está la silla. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Ha sido una semana larga, me imagino muy interesante. Y pues aquí me toca ahora tocar el tema de plantas de luz a gas. Entonces, pues más que nada, vamos a hablar un poquito del equipo y vamos a ver cómo se relaciona lo que es una planta de equipo a gas, cómo podemos encontrar la forma de ahorrar energía combinándolo con otras aplicaciones o sobre todo pues teniendo energía, ¿no? A veces la energía más cara es la que no se tiene. La plática, el tema de la plática, plantas de luz, aplicación residencial a gas. Antes que nada, lo que les quiero comentar es que, bueno, en Brixton Stratton hemos estado muy enfocados en buscar la sustentabilidad. Somos una empresa que le gusta proteger el medio ambiente, le gusta la ecología y, bueno, si bien no tenemos muchos estudios de lo que es México, sí tenemos estudios en Estados Unidos en donde hemos visto que esto es una tendencia global. A los consumidores nos gusta ahorrar, a todos nos gusta ahorrar y siempre estamos buscando cómo podemos ser verdes o cómo contribuir a
a la ecología. En Estados Unidos tenemos una estadística que nos dice que entre el 60 y el 80% de los consumidores consideran como un tema importante o muy importante el poder tener ya sea hogares o empresas con un uso eficiente de la energía. Muchas veces, más que el tema verde, a lo mejor lo que se enfocan es mucho en un tema de energía eficiente. Va muy de la mano, pero bueno, en lo que es la compañía sí está un poquito identificado más como uso eficiente. Y les quiero platicar también pues que tenemos una política en la compañía a nivel global. La política, nosotros somos fabricantes de motores, tenemos más de 100 años haciendo motores y siempre los motores los estamos mejorando, básicamente con el enfoque de tener un motor más eficiente. A veces nuestros mismos consumidores, nuestros talleres de servicio nos reclaman, por así decirlo, oye, ¿por qué constantemente estás cambiando número de parte, estás cambiando número de motor? Si yo lo veo y es básicamente el mismo. Y la respuesta va muy enfocada a este tema exactamente, el hacer más eficientes los equipos. Nuestros motores, vamos a ver aquí un slide en el que hemos mejorado sustancialmente el consumo de energía. Cada vez tenemos mucho más formas de ahorrar. El año pasado tuvimos $105 millones o invertimos $105 millones en mejorar nuestro impacto ecológico. Por darles algunos datos, usamos más de 45 millones de kilos de aluminio reciclado. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero 45 millones de kilos al año es una muy buena cantidad de aluminio que la compañía compra, funde y recicla para nuestros motores. También hemos reducido en 50% el uso de residuos peligrosos en los últimos 5 años. Por ejemplo, en lo que son nuestros embarques entre plantas o con muchos distribuidores, hemos estado utilizando ya cartón reciclado, contenedores retornables, que esto nos evita pues también el estar consumiendo mucho material o generando contaminación, ¿no? En ahorros, seguramente Alcione les ha platicado lo que han logrado ellos en sus oficinas. Nosotros hicimos un programa muy parecido en nuestra planta. Se cambió toda la iluminación de nuestra fábrica y redujimos o ahorramos 5.4 millones de kilowatt hora en todo lo que fueron las instalaciones. También reciclamos aproximadamente 15.700 kilos de equipo electrónico. Cuando una computadora, cuando un celular cumplió su vida útil, en lugar de desecharlo como muchas gentes lo hacen a la basura, nosotros tenemos un proceso de recolección y de reciclaje adecuado. Esto pues es para poner un poquito en contexto qué está haciendo la compañía en bien del planeta y por qué pues también Sergio y Alcione nos han considerado, ¿no? Porque somos una compañía que no únicamente le interesa lo que es la parte de las utilidades, sino también estar en armonía con el medio ambiente. Como ejemplo, les hablaba yo de reducción de contaminantes. Vemos una tendencia muy importante. Estamos hablando de una reducción del 75% en las emisiones. Si comparamos los motores que hacíamos, y no les estoy hablando hace 100 años, estoy hablando de una década para acá. O sea, de 10 años para aquí hemos logrado una reducción del 75% en lo que son emisiones contaminantes de nuestros equipos. Ustedes lo saben, probablemente en Estados Unidos, el estado de California es uno de los más complicados o más estrictos en sus normas de contaminación, y orgullosamente podemos decir que nuestros equipos cumplen con las normas del estado de California en cuanto a emisión de contaminantes. Entonces, con esto les he hablado un poquito de lo que es la política de sustentabilidad de la compañía. No quiero robar mucho tiempo, pero pues sí aprovecho el spot para hablarles un poquito más allá
de lo que es Briggs & Stratton. ¿Qué hacemos? En nuestra historia tenemos más de 100 años, nacimos en 1908 y siempre lo que hemos hecho y lo que sabemos hacer mejor son motores. Básicamente hacemos motores para podadoras, para generadores, 2 y 4 tiempos, desde 3 caballos hasta 24, algunos por ahí y quizá un poquito más grandes. Los diferenciamos internamente como motores horizontales y verticales, pero también tenemos otros equipos, ¿no? Después de haber fabricado motores, hemos estado produciendo equipos que usan nuestros motores. Tenemos, por ejemplo, generadores portátiles y estacionarios. Los generadores estacionarios es en lo que me voy a referir más el día de hoy en nuestra plática. Y más adelante les voy a hablar un poquito de las diferencias entre uno y otro equipo. Tenemos también otros equipos como son hidrolavadoras, como son bombas de agua, equipos de jardinería, una línea muy importante, podadoras, tractores, desmalezadoras y obviamente, y algo muy importante, todo lo que son accesorios y refacciones. Si Briggs & Stratton ha logrado permanecer en el mercado por más de 100 años, es gracias a su política de accesibilidad de refacciones. Cada motor tiene una vida útil y nosotros estamos procurando que todos esos motores durante su vida útil puedan tener acceso a las refacciones, aquellas que son más comunes para un mantenimiento o aquellas que puedan ser más complicadas para un mantenimiento mayor, o tenemos también el reemplazo de motores. Muy en términos generales, la siguiente lámina habla de lo que son nuestra línea. En términos generales hablamos pues desde los pequeños motores, bombas de agua, ahí estamos viendo un poquito en su pantalla las imágenes de lo que es nuestra línea, ¿no? Una línea amplia, todos esos equipos utilizan motores. Algo importante, todos los equipos que ven ustedes aquí, a excepción de los generadores, de los que vamos a hablar ahora, utilizan como combustible la gasolina. Los generadores utilizan gas natural o gas LP y vamos a hablar un poquito más de esa característica en adelante. Básicamente el gas es una fuente de energía que en muchos países, y México no es la excepción, ha estado subutilizada, pero que tenemos un potencial enorme. Es un combustible relativamente abundante, si bien es un recurso natural no renovable, todavía tenemos reservas para mucho tiempo. Estamos hablando de que por lo menos para los próximos 60 años, y tenemos muchas ventajas, sobre todo cuando hablamos de lo que es un consumo residencial o de lo que puede ser una aplicación en un pequeño comercio o en una pequeña oficina. Básicamente estamos hablando de que el gas es un combustible que emite menos contaminantes a la atmósfera, por lo cual tiene o es considerado muchas veces como un combustible ecológico. Y esto sobre todo cuando lo comparamos con la gasolina o con el diésel, estamos viendo que también el manejo se vuelve más fácil, más seguro y sobre todo más limpio. Estamos hablando también de que el gas natural representa, este es un estudio en Estados Unidos, el 22% del consumo o del uso para producir electricidad en todo Estados Unidos. Entonces es una fuente de energía para producir electricidad importante. De ahí que la compañía pues haya decidido invertir y desarrollar equipos que funcionen a base de gas natural. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, esta es la semana del ahorro de la energía. ¿Por qué ahorro con una planta de luz? Yo les mencionaba al principio de la plática algo que es muy importante. La energía más cara es aquella energía que no se tiene. A veces me dicen, oye, ¿cuánto me cuesta producir electricidad con mi generador contra lo que me cuesta la compañía de Luz y Fuerza? Y es una respuesta que para mí es muy difícil de dar porque depende de muchos factores. El factor principal es tu consumo. Si tú tienes un consumo muy alto, vas a tener una tarifa con la compañía de luz.
Si tienes un consumo medio, tienes otro. Si tienes un consumo bajo, tienes otro. ¿En dónde vives? Las tarifas de la compañía de luz también difieren mucho en función a nuestra ubicación, nuestro tipo de contrato, si somos residencia o si somos un comercio, si somos una oficina, si somos una industria. Entonces, el ¿cuánto me cuesta? Es un estudio que se puede hacer, pero necesitamos tener la información específica de cada quien, y más adelante vamos a hablar un poquito de algunos tips y algunas formas en las que los podemos ayudar a evaluarlo. Sin embargo, pues a mí me gustaría enfocarnos más en lo que gano teniendo energía, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay energía? Pues si ahorita se fuera la luz, aquí espero que no suceda porque no sé si estemos preparados, ¿verdad? Pero lo ideal es que todos tengamos, y sobre todo en los negocios, pues tengamos una fuente de backup. Generalmente hoy utilizamos computadoras que tienen su batería y que cuando se va la luz inmediatamente pues ya no perdemos la información, ¿no? Todavía nos pasa en nuestros equipos, en las PCs, que si no tenemos lo que le llamamos un no break, pues si de repente se fue la luz, no puede ser, o sea, es el acabose si no había yo estado salvando constantemente mi información. Entonces, ¿cuál es el beneficio principal de una planta de luz? Es el que yo sigo trabajando. Durante el apagón, yo no dejo de trabajar. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa, como les decía, las computadoras siguen funcionando, sigo teniendo internet, porque también eso es importante, ¿no? Ahora estamos interconectados, las compañías tienen a lo mejor toda esa información en un site lejano y todas las sucursales se conectan. Aquí no lo tenemos, pero yo sí sé, porque lo he platicado con Sergio, que en su corporativo sí tienen una planta de luz. Si se va la luz en Cuernavaca, cosa que no me dejarán mentir, es muy frecuentemente, pues todas las sucursales no sufren porque tienen un sistema adecuado de prevención en el cual las computadoras, los no breaks actúan, después actúa la planta de emergencia, sigue habiendo internet, sigue habiendo conectividad y sigue habiendo negocios, sigue habiendo operaciones. Los teléfonos siguen funcionando. Ahora ya el teléfono pues depende de la energía, el conmutador, si no hay luz, nos quedamos sin conmutador, ¿no? Dependemos más de lo que nos imaginamos de la energía eléctrica. Y por eso es muy importante pues que la vida no pare, ¿no? Si se va la luz, pues que se vaya, yo sigo trabajando, ¿no? Ese es el enfoque de nuestros equipos. Ahora bien, existen diferentes tipos de generadores. Les mencionaba yo al principio que tenemos generadores portátiles o generadores estacionarios. Básicamente aquí traigo unos cuantos slides en el que les muestro las diferencias. Portátil, su nombre lo dice, lo puedo portar, lo puedo llevar. Generalmente o tiene llantitas o es fácilmente transportable. Sin embargo, pues tiene cierta capacidad, ¿no? Vamos a tener ahí a lo mejor un par de contactos dependiendo de la capacidad del equipo y vamos a poder nosotros conectar ciertos aparatos electrónicos, electrodomésticos, herramientas, dependiendo del equipo que tengamos. En el caso de los de Briggs & Stratton, todos pueden utilizar al mismo tiempo o proveernos voltajes de 110 y 220. A diferencia de un generador estacionario, su nombre lo dice, estacionario, está fijo, no se puede mover, le llamamos instalación permanente, y ahí tenemos capacidades ya un poquito más interesantes. Un portátil va de los 2 a los 10.000 kilowatts, por lo menos en nuestra marca, y en el caso de estacionarios partimos de los 8.000 kilowatts hasta opciones de 60.000. Un poquito más adelante les voy a hablar de lo que son las capacidades que tenemos disponibles en Alcione y que ustedes pueden instalar en sus equipos. También en el caso de equipos estacionarios tenemos la ventaja de que podemos tener equipo trifásico. Ahora bien, aquí la siguiente
El siguiente slide muestra una fotografía, un ejemplo de lo que es el generador portátil. Básicamente ya hablé de estas características. Los usos, en México es muy usado, por ejemplo, este tipo de equipos en la construcción. Ustedes, amigos instaladores que nos están viendo, seguramente les ha tocado llegar a trabajar en una obra en la que todavía no hay energía eléctrica, pueden acudir a un generador de este tipo. Por el contrario, un generador estacionario, pues lo vamos a dejar fijo en un lugar, vamos a instalarlo para que actúe inmediatamente, no requiere de nuestra intervención, a diferencia de un portátil que tenemos que irlo a arrancar o hacer jalar la piola que le llamamos para arrancarlo. ¿Cuándo es cuando más necesitamos, o cuando nos damos cuenta que necesitamos un generador? Cuando se nos va la luz. Leía yo en las noticias esta semana, por decreto gubernamental, ha comenzado la temporada de huracanes. Y más allá de un poquito del chascarrillo, de la broma, del decreto, es cierto, ya estamos viendo cambio climático, los huracanes son cada vez más repentinos, más fuertes y más devastadores. Hay fenómenos de cambio climático que nos están llevando a eso, y pues no sé si la semana pasada tuvieron oportunidad de ver nieve en los volcanes, ¿no? Me tocó a mí verlo y dije, nieve en mayo en los volcanes, hacía tiempo que no lo veíamos. Un día hace mucho calor y al otro día estamos inundados. Entonces es momento de prepararnos, es momento de recomendar a nuestros clientes la instalación de un equipo de respaldo, porque lo que tenemos que hacer es decirles a ellos, bueno, ¿ya pensaste qué pasaría si hubiera un corte eléctrico? Y en este sentido, bueno, les vamos a presentar un video en el cual yo les puedo mostrar cómo funciona un generador. Antes de aprender cómo funciona el sistema de gestión de energía, es importante saber que no todos los electrodomésticos y artefactos usan la misma cantidad de energía. Mientras que la luz, la televisión y varios otros electrodomésticos solo necesitan una cantidad constante de energía, algunos también necesitan energía adicional o un pico de tensión para comenzar a funcionar. El conmutador de transferencia automática patentado permite que los sistemas generadores de reserva administren la energía de su hogar, incluso la demanda de varias unidades de aire acondicionado, sin que haya una sobrecarga. El paquete de soluciones para el hogar incluye un generador de reserva y el conmutador de transferencia automática de 200 amperios patentado. Instalados de manera profesional junto al panel eléctrico de su hogar, los controles únicos trabajan con el generador para administrar de manera eficiente la demanda de energía de reserva en todo su hogar cuando hay un corte eléctrico. Así es como funciona. El conmutador de transferencia, instalado de forma permanente junto al panel eléctrico, supervisa continuamente la conexión de su hogar a la alimentación de la red pública. Cuando hay un corte, el sistema lo detecta, enciende el generador de reserva y cambia de suministro de energía de la red pública a energía de reserva en forma automática. Los controles computarizados avanzados regulan la demanda de energía de todo su hogar mientras persiste el corte eléctrico, incluso hasta 2 unidades de aire acondicionado para máxima comodidad. Cuando el sistema detecta que se restableció la red pública, cambia la fuente de energía de forma automática, apaga el generador y continúa supervisando hasta el próximo corte. Gracias a este avance en la tecnología de gestión de energía, ahora puede disfrutar de las comodidades de su hogar con un generador de reserva más compacto, económico y de bajo consumo. ¿Qué les pareció? Como ven, este video, desde mi punto de vista, es muy claro. De una forma rápida, en menos de 3 minutos, nos explica cómo trabaja, cómo arranca, cómo se apaga y los beneficios que nos dan. Algo importante es que el equipo trabaja solo. Si ustedes lo ven, hay un control maestro que nosotros le llamamos tablero de transferencia, el cual permanentemente está midiendo
o está sensando la energía. Y cuando la energía se va, cuando llega, como lo llamamos normalmente, el apagón, el generador recibe la señal de parte del tablero de transferencia y arranca. Ahora bien, hay algunas cosas que no menciona el video y que son importantes. Los tiempos. El generador requiere de unos cuantos segundos que son necesarios para poder arrancar y estabilizar. De ahí la importancia que este equipo no va a sustituir el uso de un no break para lo que son computadoras. Sigue siendo necesario tener un no break, pero la durabilidad y el uso del no break va a ser mucho mayor, porque únicamente va a estar trabajando unos cuantos segundos en lo que el generador arranca, estabiliza y manda la energía a toda nuestra red. Otro punto importante que no menciona el video es el nivel de ruido. Nuestros generadores tienen un nivel de ruido aprobado por la mayoría de los condominios residenciales en Estados Unidos. Estamos hablando del rango de 65 a 70 decibeles, lo cual es mucho menor a lo que puede hacer una motosierra o una podadora de pasto durante el día también en los mismos jardines de la zona residencial. Entonces, esto es algo muy importante, porque pues la gente a veces ni siquiera se da cuenta que está trabajando, que está funcionando con su planta de emergencia, debido al bajo nivel de ruido del equipo. Les voy a comentar un poquito de lo que son las oportunidades de negocio en donde podemos nosotros colocar o instalar nuestros generadores. Obviamente que cuando hablamos de plantas de luz, generalmente vamos a pensar, o antes se pensaba, que era un equipo muy costoso, que era un equipo que solo podían tener, no sé, los grandes centros comerciales, los cines, los hospitales. Sí hay un mercado ahí, es importante, sin embargo no es en el que nosotros estamos. Nosotros estamos más en el mercado residencial y comercial, algunas oportunidades en el industrial para la zona de oficinas y para centros de cómputo, y en el institucional igualmente para ciertas zonas en donde, si entramos desde el principio del proyecto, es mucho más fácil que nuestro equipo sea considerado y los costos de instalación sean prácticamente absorbidos en todo lo que es el proyecto inicial. Tenemos que nosotros orientar a nuestro usuario. Cuando un cliente llega o cuando alguien piensa en un generador, aparte de que tiene la creencia de que va a ser muy caro, pues generalmente como que es algo que desconoce, pues porque no sabe ni qué tipo de generador requiere, qué capacidad, para qué qué características tiene, qué valor agregado me proporciona, cuánto me va a costar, porque a veces hay costos adicionales, costos que no están incluidos cuando vemos la cotización del puro equipo, pero que es importante que el usuario, que el consumidor sepa, porque al final ellos solamente quieren pues estar tranquilos, quieren seguridad y quieren el menor de los impactos, ¿no? Quieren una solución, no quieren más problemas. Nosotros, a través de Alcione y con la ayuda de nuestra red de instaladores, podemos construir una confianza con el consumidor a través de responder esas preguntas que el consumidor a veces ni siquiera sabe que tiene las preguntas, pero que sabe que necesita estar tranquilo. Entonces, si nosotros le orientamos en lo que necesita, en hacer la elección de acuerdo a sus necesidades, va a reconocer que hay un valor en su compra y de alguna manera pues va a encontrar la satisfacción. Tenemos nosotros diferentes aliados, tenemos muchas formas de llegar a presentar estos generadores, y todos ellos pues son amigos nuestros, son amigos que visitan las tiendas de Alcione diariamente. Seguramente en nuestro auditorio hoy tenemos constructores, arquitectos, diseñadores, proyectistas, especificadores. Ustedes díganme, yo creo que mi lista se queda corta.
ellos son nuestros aliados, son los que nos van a ayudar a orientar al usuario. ¿Y quiénes son los que van a disfrutar realmente de las ventajas de nuestros equipos? Pues mencionaba yo, por ejemplo, las oficinas. Hoy en día se trabaja mucho en casa, tenemos el concepto de home office, pero también tenemos la pequeña clínica, veterinaria, no sé, el salón de belleza, el dentista, la paletería, bueno, tantos comercios que hoy en día existen, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos tenemos un producto especial. Voy a pasar ahora a hablar un poquito de esos productos. Básicamente, mencionábamos, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué equipo necesito? Y la respuesta pues viene en función de qué quieres tú abastecer de energía. ¿Quieres tener lo básico? Si hablamos de una casa con que el refrigerador y las lámparas del cuarto de los niños quizá tengan luz, con eso es suficiente, o a lo mejor necesito toda la casa. Esa respuesta es la que nos va a definir qué tipo de equipo necesito. Un poquito nada más, digo, esto es muy básico, pero a veces cuando hablamos con nuestros usuarios, nosotros nos vamos de frente con nuestros términos y luego el usuario se queda un poquito con cara de what, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hablamos mucho de nuestros equipos en kilowatts. Hay dos medidas importantes para definir un equipo o la capacidad: los kilowatts y el amperaje. Entonces, y para esto nuestro usuario no lo tiene que saber, simplemente él se va a asesorar a través de ustedes, a través de su electricista, y va a encontrar la capacidad adecuada. La otra gran diferencia o la otra gran división de equipos, estamos hablando de que tenemos equipos monofásicos o trifásicos. Y esto lo va a definir también nuestra misma instalación y nuestros requerimientos. Sin detenerme mucho en lo que son características o diferencias entre los equipos, sí podemos estar hablando de que las capacidades del generador van de la mano con la capacidad del tablero de transferencia. Y siempre es importante considerarlo, porque si no ponemos un tablero de transferencia junto con nuestro generador, el equipo pues no va a arrancar automáticamente. Es como tener una televisión sin control remoto, ¿no? Tener que levantarnos a encenderla cuando el equipo está preparado para funcionar de manera remota. En este caso, el tablero de transferencia hace esa función, y para cada capacidad, ya sea una capacidad pequeña o una capacidad grande, tenemos que seleccionar el tablero de transferencia adecuado. Tenemos desde 50 amperes, 100 y 200 amperes en monofásicos. En equipos trifásicos tenemos desde 18, en capacidades tenemos desde 18.000 kilowatts hasta 60.000 kilowatts, y ahí únicamente manejamos tableros de transferencia de 100 o de 200 amperes. Tampoco me meto mucho en lo que es el tipo o el funcionamiento de los generadores en este sentido, pero sí es importante hablar que, bueno, los generadores hasta 20.000 watts tienen motores de la marca Briggs & Stratton enfriados por aire, y los equipos de 30, 45 y 60 kilowatts utilizan un motor Vortec en General Motors, que es el más adecuado para esa capacidad de energía requerida. Estamos hablando de que, pues bueno, el corazón del generador es el motor y el cerebro de nuestra instalación es el tablero de transferencia. Tenemos equipos y generadores muy innovadores. Tampoco me voy a detener aquí a hablar de lo que son todas las características, pero sí es muy importante pues que sepan que el diseño está pensado para facilidad de manejo, facilidad de uso y hacer el menor ruido posible. Algunos tips de seguridad muy importantes, muy importantes. Si hay personas tomando notas y no han apuntado nada,
con que apunten esto yo quedo más que completo. El primero y el segundo tip: lea el manual de instrucciones y lea el manual de instalación. Ahí está todo. Si después de eso hay dudas, con toda confianza estamos para ayudarles. Pero es muy importante que sigamos esas recomendaciones. Ahora bien, algo muy importante: nuestros equipos están diseñados para trabajar en el exterior. Nunca por ningún motivo los especifiquen, los recomienden o los instalen en lugares cerrados. El equipo dejará de funcionar por no tener ventilación adecuada, pero también corremos un riesgo grave de intoxicación para las personas que estén en ese mismo espacio cerrado. Entonces, por favor, por ningún motivo, instalen equipos en áreas o en espacios cerrados. Tips de instalación, me voy a ir muy rápido, estamos ya casi por terminarnos el tiempo, hay que dejar tiempo a las preguntas. Algunos elementos básicos: si la instalación es con tanque estacionario, este tanque tiene que estar por lo menos a 3 metros de distancia del generador, obviamente también en el exterior. Si es gas natural, pues ahí no hay problema, simplemente asegurarnos de que tenemos el aforo adecuado o de que instalamos un regulador de presión de acuerdo a como lo menciona el manual de instrucciones. Nuestros generadores los podemos transportar siempre cargándolos de la base, no los debemos cargar porque los dañamos, los maltratamos. Debemos ubicar una instalación en donde por todas las áreas el equipo esté ventilado, no haya follaje, no haya nada que obstruya su ventilación, para que el equipo no se apague y funcione de manera adecuada. A la gente luego pues le gusta incluso ponerlo en lugares en donde se vean. Muchas veces este equipo pues da también algo de estatus, ¿verdad? Yo tengo generador y me gusta que lo vean. Pueden ponerlo a la vista o pueden ponerlo en una azotea, no hay mayor problema. Lo importante es que esté en el exterior y que cumpla con los requisitos. Esto ya hablamos de ello. Algo importante: la instalación. Si ya invirtieron en su equipo, inviertan en una instalación profesional. En Alcione tenemos muchos socios de negocio, muchas personas capacitadas. Briggs & Stratton ofrece cursos a nuestros socios de negocio, en los cuales les damos toda la información para hacer instalaciones correctas, desde la localización del sitio, la verificación, hasta lo que es una correcta instalación. Siempre sobre una base de concreto, siempre de una manera que el equipo esté seguro, no vaya a sufrir inundaciones, tenga todos los elementos adecuados para funcionar. Y pues no quisiera yo hablar un poquito de lo que es el tema de esta semana, ¿verdad? Ahorro. Mencionábamos, bueno, que es muy difícil saber o evaluar o darles ahorita una respuesta de cuánto me cuesta producir electricidad, pero sí podemos tener algunos tips de lo que es el ahorro. Entonces, pues aquí realmente yo lo que hice fue obtener información de las fuentes al alcance de todos, de lo que es Internet, que nos dice la Secretaría de Energía. En la presentación vienen algunos links con la información adecuada, pero pues como toda regla básica, si yo quiero ahorrar, si yo quiero tener un buen resultado, lo primero que tengo que saber es en dónde estoy, medir mi consumo, medir en dónde estoy, y a partir de ahí poder ya tomar decisiones importantes para poder seleccionar o poder ir viendo si lo que hice me está llevando en el camino adecuado o tengo que hacer cambios. En la presentación pues van a encontrar la información, las ligas, algunos datos importantes, el costo del precio del gas. Hay algunos apoyos gubernamentales, habrá que ver en qué casos aplica, en cuáles no. Conocer nuestro recibo de luz, ver en dónde estamos para poder de ahí partir a un espacio ya de ahorro. Y pues por ejemplo aquí les puse, va a pasar muy rápido en la presentación porque no tiene caso ni que lo veamos en los números, pero hay
Hay dos clases, hay dos tips que les decía. La energía cuesta diferente en cada ciudad y en las diferentes ciudades también hay, por el tipo de contrato que tenemos, pero hay apoyos en donde podemos ubicar nuestra tarifa y si pueden ver, pues también podemos estar monitoreando lo que es nuestro medidor, qué tanto estamos consumiendo, que la lectura que llega en el recibo es la correcta también, hablando de gas, por ejemplo. Vienen ahí ejemplos de cómo poder medir, encontrar, dónde encontrar la información. Y algo que yo descubrí, que pueden ver ustedes, es que el gas no cuesta lo mismo todo el año. Hay diferentes tarifas que van en función de la ley de la oferta y la demanda y en los cuales pues ustedes les recomiendo que verifiquen el momento en el que el gas tiene un menor costo, es el momento de llenar su tanque, es el momento de utilizarlo como una fuente de energía alternativa. Y pues básicamente orientarse hacia lo que son los programas de ahorro de energía, buscar créditos empresariales con la Comisión Federal. Siempre hay maneras cuando se le busca un poco, ¿no? Me gustaría dejar tiempo a las preguntas, entonces si hemos recibido preguntas, pues es el momento de tenerlas. Pues muy bien, Fernando, muchísimas gracias, muy interesante, lo que esperábamos es efectivamente una muy buena charla, muy buena plática. Vamos a estar aquí en medio del cuadrito para no salirnos del enfoque. Bueno, ya saben que están ahí el correo a donde tienen que mandar sus preguntas, en lo que empiezan a llegar las preguntas. Déjame comentar algo. La planta de luz puede trabajar con gas natural y gas LP. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Muy buena pregunta. Puede funcionar un mismo equipo, puede funcionar con uno o con otro. Simplemente hay que hacer un ligero cambio en la instalación. Viene en el manual qué hay que hacer y el mismo equipo funciona. Con uno o con otro. Okay. Gas. Ahora, hablando de gas LP, porque la mayoría de las casas, la aplicación residencial, tenemos gas LP. Este equipo trabaja igual con un tanque estacionario que con un tanque de un cilindro de gas. Sí. Aquí lo importante es que nos aseguremos que estamos teniendo en todo momento la presión adecuada. El generador tiene un motor y el motor es como un auto, ¿no? Si requerimos más potencia vamos a acelerar y en ese momento va a requerir mayor capacidad mayor energía, ¿no? Mientras tengamos el suficiente gas en el cilindro o en el tanque estacionario, el equipo va a funcionar. Normalmente las plantas ya traen un regulador. Hemos encontrado que algunos instaladores ponen un regulador adicional para asegurar que siempre tienen esa energía. Y otro tip aquí para los instaladores también es que si la instalación de gas, hablando de una residencia, ya está hecha, pues que no vayan a sacar nada más una ramal del punto más cercano, por decir a lo mejor, es que por aquí pasa el tubo que va a la estufa y de aquí saco el gas. No, lo recomendable es que pongamos una ramal directa desde el tanque con el diámetro adecuado de la tubería para que aseguremos ese abasto, porque si no es como si le diéramos el acelerón al motor y el tanque no tiene gasolina en el auto, sí. Sería ese efecto, ¿no? Se apaga. Ok, pero entonces la respuesta es con un cilindro también trabaja bien. Así es. ¿Sí? Sí. Bueno, un dato muy importante nada más aquí para tenerlo como referencia. En Cuernavaca me acabo yo de llevar una sorpresa interesante. El litro de gas en cilindro vale 14 pesos y en tanque estacionario vale 7 pesos. O sea, nada más de ahí pueden valorar que es muy importante pensar a cambiar a un cilindro, porque en el propio precio hay ahorro y además garantizamos la presión, ¿verdad? Exactamente. Es trabaja mejor. Tenemos la primera pregunta, que es de Irapuato. Dice, ¿se pueden obtener las tablas de selección de las plantas monofásicas y trifásicas que presentó? Definitivamente. De hecho, la presentación ahorita ya está en las computadoras de Alcione, a través tuyo, a través de Francisco, siempre hemos compartido la información y ahí está.
y conforme vayamos teniendo equipos nuevos la iremos actualizando. Y la esta presentación va a estar fija ahí, pero de todas maneras Francisco lo anota para enviarles esta información a Irapuato. También Irapuato pregunta si se presenta un código de error, ¿a dónde podemos recurrir? Ok, muy buena pregunta. El primer punto al que yo les pediría que acudan es al manual de usuario. En el manual de usuario vienen identificados todos los códigos de error y qué hacer en cada caso, en cada uno de los casos. Hay un código específico que los va a direccionar hacia el centro de servicio. En ese momento, al momento de que ustedes compraron su generador, vienen los teléfonos de centros de servicio y garantías, hablan al ADA 800 y ahí les van a atender y dar respuesta en qué hacer y cuál es el centro de servicio más cercano a su punto de donde esté instalado el equipo. Muy bien. Pues ahora una pregunta muy interesante, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Saben de Tlanepantla? ¿Sabe de alguna fuente donde podamos consultar el porcentaje de eficiencia en la alimentación de CFE para saber cuántos apagones hay en determinada zona? La verdad es que esa es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Sí, me si imagino. y créanme que desde que me invitó Sergio esta plática y desde antes he tenido esa inquietud, hemos estado tratando de encontrar esa información. Si hay información en la página de CFE en cuanto a eficiencia, pero son muy cuidadosos de no compartir la información de en dónde hay fallas y qué tantas fallas hay. Creo que la mejor fuente de información es el mercado, nuestros clientes, lo que vemos. Ciudad de México recientemente con los temblores y todo, ha habido muchas zonas de apagones. Cuernavaca, una zona con mucha lluvia, frecuentemente se va la luz. Pero hasta ahorita no hemos encontrado esa página, no la sabemos, ¿verdad? No la sabemos, cuando la encontremos, créanme que la compartiremos. Sí, yo creo que no la vamos a encontrar, así es. Por lo menos en México. Ok, pregunta 2, ¿qué sucede con las sobrecargas de la red pública? O sea, tenemos un voltaje de línea y de repente tenemos que se eleva o se cae. Ese sería uno. ¿Y qué pasa con los picos cuando tenemos, por ejemplo, descargas atmosféricas? Muy bien, muy interesante pregunta. Aquí mencionamos que nuestro sistema de protección tiene dos elementos, el generador y el tablero de transferencia. El tablero de transferencia, aparte de hacer la función física, porque realmente corta la energía de uno y de otro, está monitoreando la energía. Cuando hay un pico, eso va a ocasionar que nuestro circuito corte los breakers, que nos quedemos sin luz, y entonces va a mandar la señal al generador para que arranque. O también si la potencia de energía regresó muy baja, va a decir esta energía no es suficiente y va a dejar pasar la energía del generador. Ok, entonces si está muy alto, si está la electricidad no le va a hacer caso. Exacto. Y si está muy baja, si se va a funcionar la planta, y si está muy baja también va a funcionar la planta hasta que se regularice. Sí. ¿No? A veces vemos que regresa con muy bajo voltaje, entonces no deja pasar ese bajo voltaje, sigue trabajando la planta hasta que el voltaje sea el adecuado. Muy bien. Y en caso de picos de voltaje, sobrecorrientes por descarga atmosférica. Bueno, ahí realmente lo que va a proteger nuestra instalación va a ser el mismo tablero de transferencia, tiene sus fusibles, y la instalación debe de tener esos fusibles, ¿no? O sea, aquí la instalación debe de prevenir eso. Nuestro equipo, el tablero de transferencia va a proteger al generador, pero la instalación debe de tener su propio sistema de protección para la red. Y regresamos al tema que he estado insistiendo en toda la semana. Si no tenemos un buen sistema de tierras, no tenemos a dónde se vayan esas descargas. Importantísimo tenerlo, ¿va? Muy bien, Tlalpan, ¿cuánto tiempo puede trabajar una planta monofásica en forma continua? Muy buena pregunta, muy interesante. Aquí nosotros hablamos de que este equipo es un equipo de emergencia. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de una portátil, la emergencia puede durar varios días, varias horas. Lo importante va a ser que tengamos el combustible suficiente y que cuidemos que no sobrepasemos en los tiempos de hacerle su mantenimiento al motor. El motor finalmente está generando desgaste interno, hay que revisar que su nivel de aceite sea el correcto,
se mide por horas, en las primeras 5 horas hacemos un cambio de aceite y posteriormente cada 48 horas de uso se recomienda hacer otro cambio de aceite. Entonces, si la emergencia durara varios días, lo único importante es que verifiquemos que tenemos combustible y que estamos con el nivel de aceite adecuado. Pero el equipo puede trabajar de forma ininterrumpida 24, 48 horas sin ningún problema y por varios días continuos, simplemente manteniendo el aceite y el abasto cuidando el abasto y el aceite para mantener como un carro, ¿verdad? Puede hacer un viaje y bueno, tendremos que cuidar su mantenimiento. Civac, ¿cada cuánto tiempo se le debe de hacer el mantenimiento? Pues ya lo acabas de contestar, ¿verdad? Y ahí también va a ser muy importante, pues regreso a los puntos que les decía. Lean el manual de usuario. Cada equipo va a tener su tiempo específico y va mucho en función al tipo y al uso que le estemos dando. Perfecto. Tlalpan, una planta trifásica de 30 kilowatts, ¿cuántos kilos de gas LP consume en 8 horas trabajando al 100%? Bueno, me gustaría saberme todos los datos de memoria, no lo tengo, pero si ustedes abren la ficha técnica que les hemos proporcionado, en las fichas técnicas vienen los consumos a media carga y a carga completa. Algo que no se mencionó durante la plática, importante considerar, es que, bueno, como todo equipo de combustión combustión interna, al momento el consumo o la capacidad depende de la altura, entonces hay que considerar todo eso, ¿no? La altura, el consumo, la carga, y ya podríamos dar la respuesta. Pero tenemos tablas y en la ficha técnica. En la ficha técnica están, ahí se puede consultar, ¿no? Así es. Vallarta, buena pregunta. ¿Este equipo es anclado o requiere soportes para la vibración y que no se mueva del lugar instalado, o tendrá una tabla para calcular el consumo? Bueno, ya está, ya la que quedó. Muy buena pregunta la del anclaje. Recomendamos el anclaje por 2 puntos. De hecho, todos los equipos tienen en su base los orificios para realizar el anclaje. Es importante que sí se realice, porque finalmente hay un motor adentro que tiene vibración y que puede tener ligeros movimientos. Ese es un punto. Y el otro, pues, es que para que no se lo roben, ¿verdad? Sí, siempre es bueno anclarlo. En un movimiento mayor, también un temblor, pues vamos a asegurar que el equipo sigue ahí. Y siempre en el manual de usuario, parte de la instalación, hay una manguera flexible que va entre el generador y nuestra línea de abastecimiento, que va a absorber esos pequeños movimientos que pudiera haber. Pero deben ser mínimos, ¿no? El equipo sí debe estar anclado. Buena pregunta. Pero vamos a entender que es anclado. O sea, el equipo ya viene preparado, trae unas gomas y ahí hacemos la perforación, hacemos el anclaje. De hecho, ya tiene las perforaciones. Siempre recomendamos que haya una base de cemento. En esa base de cemento es en donde lo vamos a anclar. O sea, no requiere ningún accesorio extra, no hay que comprar amortiguadores, no hay que nada. Simplemente que sea en una losa de cemento, hacemos las perforaciones y ahí está todo en el propio manual. ¿Okay? Tlalpan, si no quiero operarlo automáticamente, ¿cómo puedo manejarlo? Bueno, sí se puede, no lo recomendamos, pero el equipo tiene, el propio generador tiene su botón de arranque, y tiene ahí la forma en la que nosotros podemos ir manualmente y presionar el botón de encendido. No lo recomendamos porque si no estamos teniendo el cuidado de desconectar la energía de parte de abasto de Comisión Federal y estamos trabajando en nuestra instalación con nuestro equipo y en eso llega la energía, podemos sobrecargar la red, dañar el equipo y pues obviamente es un daño que no causa, que no tiene garantía, no aplica garantía. Y además un comentario es que tenemos siempre la idea de que los tableros de transferencia en las plantas grandes son muy caros. En el caso de esta aplicación, en verdad están muy por abajo de lo que yo me hubiera imaginado. Pues muy bien, Fernando, tenemos ya montado el tiempo, hay más preguntas, estas las vamos a escribir, te las mandamos y te pedimos que nos des respuesta para poderlas publicar y mandarlas a ellos. Cuenta con ello, cuenten con ello, gracias, Sergio. Pues vamos a cortar un momentito y ahorita regresamos enseguida. Gracias.